damos la bienvenida a esta que es la conferencia invitada de las jornadas 24 versión de las jornadas Rolando Chuaki Club que vamos a celebrar en Valparaíso. Como está señalado, esto es muy importante destacarlo, las jornadas Chuaki son organizadas por 5 universidades y 6 departamentos académicos. Está Dudo ahí. Ahí están para respetar ese orden: la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Santiago de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad de Concepción y la Universidad de Valparaíso. Y hay que hacer la aclaración que la Pontificia Universidad Católica de Chile tiene el Departamento de Filosofía y la Facultad de Matemáticas como parte de la organización del evento. Y esto es muy importante porque es un ejemplo de cooperación entre distintas unidades académicas. Entonces, esta es la inauguración oficial, por lo tanto le vamos a dar, antes de presentar al conferencista invitado, le vamos a dar la palabra al director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, el profesor Marcelo Arancibia. Muchas gracias, Andrés. Bueno, para el Instituto de Filosofía es un honor volver a tener la sede de la jornada Rolando Chuaki, una jornada que tiene su tiempo, ya esta es su 24ª versión, en el año 99 se institucionalizaba. Yo quiero que comenzó en Valparaíso, la primera vez fue en Valparaíso. Así es, se institucionalizó algo que sistemáticamente se fue llamando y se fueron integrando otros profesores, que fueron por lo demás alumnos de Rolando Chuaki, lo que se tendría a llamar el Instituto de Filosofía de ese entonces, donde yo recién ingresaba el año 91, Seminario Permanente de Lógica, que era la única sede donde se insistía y el plan de estudio de pregrado tenía mucha lógica, ¿no? Mucha filosofía de la ciencia. Por ahí nos ganamos la denominación por zona geográfica, no fue solamente el Círculo de Viña, así que y en esa oportunidad los profesores Quesada, el profesor Aldo Díaz, el profesor Jaime Villegas, dedicados a la lógica de en aquel entonces, fueron generando un espacio de discusión, un espacio de encuentro y diálogo que se fue moviendo hacia la filosofía de la ciencia. Bueno, eran filosofía de la ciencia tanto naturales como formales, ¿no? Se integraron los profesores del área de filosofía de la ciencia y se empezaron a traer invitados permanentes. Digo esto porque ahí por primera vez yo escuché el nombre de Rolando Chuaki y me enteré de la importancia de la obra del profesor Chuaki, que se dedicó a formar distintos investigadores y a potenciar esa disciplina. Y hoy que lleve un nombre esa jornada es fundamental, permite mantener su legado, y también en esta 24ª versión se va a homenajear a 2 profesores que no me cabe ninguna duda van a terminar teniendo sus jornadas propias, que son los profesores Roberto Torretti y el profesor Newton de Acosta, que también nos visitó varias veces, bueno, nos visitaban varias veces en aquel entonces. Para el instituto es fundamental este tipo de espacios. Yo digo siempre que no es solo de formación disciplinar, sino también educativa. Si estamos aquí precisamente en esta jornada es porque lo que queremos es devolver esa formación y en esa tradición en la que fuimos formados. Así que agradecer a la universidad, no la voy a decir en el mismo orden, profesor, pero a la Universidad de Santiago de Chile, a la Universidad Católica de Chile, a la Universidad de Chile, a la Universidad de Concepción, a la Pontificia Universidad Católica, perdón. Y bueno, y también porque es un esfuerzo mancomunado, ¿no? A la Facultad de Humanidades y Educación, que la decano también hizo un apoyo importante para que podamos tener aquí y recibir la jornada, y yo no los aburro más y los dejo con el profesor Andrés Páez, que todos queremos escuchar. Así que sean bienvenidos y disfrutemos estos días que quedan. Gracias. Muy bien, yo quiero agregar solo que la primera organización, que fue en 99, estaban presentes el profesor Wilfredo Quesada, que fueron los organizadores, Renato Lewin, y el profesor Carlos Verdugo, que era el profesor de... Entonces, esos fueron los 3 profesores organizadores de las primeras jornadas que fueron en 1999. Yo no estaba, así que yo volví y me integré. Muy bien.
Eso tenemos ahí, pero puede ser. Hemos tratado de buscar el programa de esa jornada, pero no lo hemos logrado, pero ahí está. Hicimos todos los esfuerzos. Oye, muchas gracias. Muy cordialmente invitado, por si acaso todos, para que nadie se vaya. Tenemos un cóctel, no sabemos cómo va a salir, por si acaso. Nos prohibieron bebidas alcohólicas, desgraciadamente, pero están todos invitados a las 6:30 para que lo tengan presente. Y va a ser aquí mismo, así que para que lo tengan presente. Entonces, para mí es un gran gusto presentar a Andrés Páez, a quien conozco hace mucho tiempo. 32 años. Mira tú, el dato. Porque estudiamos en la misma universidad. Yo soy más viejo, por si acaso. Aunque yo no sé quién tiene más canas, pero habría que ver. Pero estudiamos en la misma universidad y nos conocimos en los cursos de ahí en adelante y nos hemos mantenido una gran amistad todos estos años. Y ahora se ha dado la oportunidad de que sea el invitado principal de la jornada yo aquí, en esta ocasión, donde nosotros, por si acaso, esto es importante, el tema es filosofía y ciencias, y es un tema general, pero generalmente nos focalizamos con un tema especial para cada una de las jornadas, pero eso es principalmente los eventos invitados. Entonces, en este caso, ha sido la preocupación por la inteligencia artificial y la reflexión filosófica en torno a la inteligencia artificial, y por eso las mesas invitadas especiales van a estar dedicadas a eso. Entonces el profesor Andrés Páez nos va a hablar de qué significa explicar las predicciones de un algoritmo de caja negra. Mañana vamos a tener una mesa redonda a las 12, donde se va a hablar nuevamente con inteligencia. Y ahí va a estar Gabriela, va a estar Abel y va a estar Andrés Páez nuevamente debatiendo sobre estos aspectos. Se va a tratar distintos aspectos éticos de distintas naturalezas, para que vengan mañana. Y ahí estamos discutiendo sobre inteligencia artificial, que está tan en boga. Y como ya anunció Marcelo, y la invitación está hecha, y por si acaso, si alguien no puede estar, la jornada del viernes, que va a ser un especial homenaje a, y esto es un criterio importante, 2 miembros honorarios, que es muy difícil llegar a ser miembro honorario de AFIC, que son el profesor Roberto Torretti y Newton da Costa, que recientemente fallecieron. Entonces ellos van a ser homenajeados el viernes, y aprovecho para decirles que si alguien no puede, va a estar por Zoom. Entonces pueden asistir por Zoom, porque la gente viaja y todas esas cosas. Entonces, el profesor Páez estudió en esa gran universidad donde él trabaja todavía, que es la Universidad de los Andes de Bogotá. Hizo su doctorado en Nueva York, hizo la maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Un año. Ya, ahí nos vimos harto. Y teníamos un gran profesor que vale la pena recordar, Carlos Eduardo Bastos, que nos dio un seminario, por si acaso, para la gente que sufre con los seminarios de lógica, nos dio un seminario sobre la introducción de Principia Matemática. Y nos pasamos todo el semestre hablando de las 45 páginas y nos escribía todo tipo de cosas, y fue un seminario muy memorable donde estábamos 3 y le escuchábamos al profesor Vasco todos los detalles sobre lo que estaba en la introducción del principio de matemática. Bueno, y ahí volvió a Colombia y ha sido profesor en la Universidad de los Andes de Bogotá hace mucho tiempo. 22 años. Por si acaso, la Universidad de los Andes de Bogotá no tiene nada que ver con la Universidad de Andes de Chile, para bien o para mal, ni tampoco con la de Mérida, que de para bien o para mal tampoco. La Universidad de los Andes tiene otro perfil diferente, ha publicado varios libros, artículos, ha sido muy importante en muchos temas, lógica modal, de ahí epistemología jurídica, y no sé exactamente hace cuánto se está dedicando especialmente a inteligencia artificial, y seguro se me faltan temas y faltan cosas, pero bueno, ahí está el profesor Páez, y para nosotros es un gusto tenerlo como invitado principal. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, pues quiero agradecer a los organizadores de las jornadas. Yo hace mucho tiempo conozco de las jornadas por Andrés, pero nunca he tenido la oportunidad de venir, y finalmente se concretó la visita en esta ocasión. Entonces, muchas gracias a todos los involucrados. Como dice Andrés, las jornadas están enfocadas en inteligencia artificial, y la inteligencia artificial está en boca de todo el mundo, pero esta conferencia en particular requiere entender un poco los detalles, que es algo que mucha gente no conoce. Entonces, yo voy a comenzar hablando un poco de los detalles de cómo funciona la inteligencia artificial, para después sí
comenzar a hablar un poco más del tema propiamente dicho de la conferencia. Entonces, en primer lugar, lo primero que hay que aclarar es que vamos a hablar de un tipo de inteligencia artificial particular, y es el que se conoce generalmente como una caja negra, porque no tenemos acceso epistémico a su funcionamiento. Entonces, lo primero que hay que averiguar es qué es esa caja negra, de qué vamos a hablar el día de hoy. La caja negra generalmente es un sistema de clasificación o decisión, es decir, que clasifica por ejemplo, imágenes o decide si una persona tiene una alta probabilidad de diabetes. Yo no voy a hablar aquí de ChatGPT ni de inteligencia artificial generativa, sino que voy a hablar del tipo de inteligencia artificial que existía hasta hace unos años, que se conoce hoy en día como inteligencia artificial discriminatoria. Es decir, que discrimina entre blanco y negro, clasifica cosas y nada más. Entonces, este tipo de sistemas están basados en algoritmos tremendamente complejos. Son sistemas que muchas veces tienen millones de parámetros, es decir, generalmente son redes neuronales, tienen millones de nodos individuales, tienen muchas capas ocultas, ya les explico un poquito sobre eso. Son altamente recursivos, es decir, que van aprendiendo de sus propios errores y se van mejorando, y ahí es donde reside el elemento de aprendizaje automático de estos algoritmos. Y pues los datos en los cuales son entrenados son masivos, es decir, son millones y millones de datos diferentes los que se necesitan para entrenar cualquier tipo de sistema. Por lo tanto, pues está mucho más allá del alcance de cualquier ser humano en términos del procesamiento que se puede tener. Y eso es muy importante. No todos los sistemas de inteligencia artificial, pero muchos de ellos procesan la información en términos subsimbólicos. Es decir, que incluso si yo pudiera tener acceso a lo que ocurre exactamente dentro de la caja negra, no lo entendería, porque la información que está siendo procesada en paralelo, en millones de operaciones simultáneas, ni siquiera es comprensible por mí, porque no encuentro forma de aplicar un concepto a los datos que están siendo procesados. Entonces, todo eso hace que la complejidad del sistema, el carácter masivo de los datos, y sobre todo el hecho de que el procesamiento se lleva a cabo de una manera subsimbólica y en paralelo, hace que sea imposible comprender exactamente qué está haciendo el sistema por dentro. Y el sistema por dentro se ve así. Les puedo utilizar como ejemplo de toda la charla una red neuronal, y una red neuronal profunda, donde puede haber docenas y docenas de capas ocultas. Estas son las capas ocultas de la red neuronal. Esta es la capa de entrada, esta es la capa de salida, y los seres humanos realmente solamente podemos tener acceso directo a la capa de entrada y la capa de salida. Lo que ocurre aquí adentro es la caja negra, es lo que no sabemos exactamente cómo opera. En la capa de entrada, el sistema tiene acceso, por ejemplo, a los píxeles de la imagen, tiene acceso a palabras si está procesando texto, tiene acceso muchas veces a datos, por ejemplo, en un sistema bancario puede procesar la edad de la persona, puede procesar sus ingresos, es decir, hay muchos tipos distintos de datos, y esos son alimentados a la máquina a través de la capa de ingreso. Y aquí afuera hay resultados posibles. Entonces, por ejemplo, se está clasificando imágenes, puede decir esta imagen es del perro, esta imagen es un gato, esta imagen es un lobo. Finalmente, una de esas soluciones se activa y es la solución clasificación o predicción que hace la red neuronal. Finalmente, las conexiones entre las neuronas tienen un cierto valor. Y cada neurona, además, tiene un sesgo que hace que reciba o no reciba la señal que le está llegando, y uno puede alterar esos sesgos para que sea más sensible o menos sensible, pero pues cada elemento, cada línea y cada nodo es una variable nueva, una variable independiente en donde la información está siendo procesada, cambiada, combinada de manera instantánea y de manera tal que simplemente es imposible de comprender. De esto vamos a hablar, de este tipo de sistemas. Y la pregunta filosófica es cómo entender qué es lo que hace la máquina si no lo podemos entender. Es un poco paradójico, pero la idea es esa. Ahora,
El problema no solamente para los filósofos, en las ciencias de la computación también necesitan saber qué hacen sus máquinas. Entonces, por esa razón, existe la inteligencia artificial explicable. XAI, que suena como la compañía de Elon Musk, que se llama XAI, desafortunadamente le puse el nombre, pero XAI es una subdisciplina de las ciencias de la computación que existe hace mucho tiempo y trata justamente de entender cómo es que los sistemas computacionales llevan a cabo hacen lo que hacen. Y dentro de las ciencias de la computación hay dos aproximaciones muy claramente distinguibles. Una es un intento de explicar cómo es que la máquina produjo una predicción individual, cómo es que clasificó una cierta imagen como un gato, por ejemplo, o cómo es que decidió que una radiografía era de una persona con neumonía. La otra aproximación es utilizar modelos proxy o modelos sustitutos, y es tratar de crear modelos de juguete, modelos comprensibles por cualquier persona sin mayor dificultad, que de alguna forma se asemejen al modelo original de caja negra. No van a ser igual de precisos, no van a funcionar igual de bien, pero de alguna manera van a darme algún tipo de comprensión de lo que está haciendo la caja negra. Entonces es un juguete que me permite entender lo que hace el sistema de verdad. Y finalmente, en el primer caso se utilizan sondeos contrafácticos, se usan, ya les doy un ejemplo de una alteración del input para ver qué va pasando con el output, y eso le da a uno luces sobre qué está pasando dentro de la máquina, o mapas de calor, mapas de prominencia, ya les muestro un par de ejemplos de este tipo de sistemas. Y por otro lado, los modelos proxy pueden ser representaciones lineales, pueden ser árboles de decisión, que es algo muy común en la vida cotidiana, o listas de reglas lógicas, if, then, que le expliquen a uno un poquito cómo es que el sistema está tomando decisiones. Y a veces se habla como si el sistema grande fuera el maestro, el sistema proxy fuera el estudiante, y el estudiante aprende lo que hace el maestro, pero pues no lo hace tan bien, sino que lo hace de una manera más sencilla, y esa es una forma como de entender un poquito la relación entre el modelo proxy y el modelo original. En esta charla voy a estar hablando sobre todo de los de arriba, de las técnicas de arriba, y ya les explico por qué. Entonces, este es un ejemplo de cómo se utiliza un método de interpretación o de explicación para entender cómo una máquina clasificó una imagen de cierta manera. Entonces, si ustedes miran esta imagen, cualquier ser humano lo entiende como una rana, pues es juguete, pero es una rana, y el sistema también detectó que era una rana. La pregunta es ¿cómo lo hace? Entonces hay un método que se llama Line, que es muy conocido, y ese sistema lo que hace es, en este caso particular, rompe la imagen en macropíxeles y empieza a oscurecer. Entonces quita la gran mayoría de los píxeles, aquí quita más, aquí quita solamente algunos del fondo, y se vuelve a pasar por la misma máquina para ver qué predicción hace acerca de la imagen. Entonces, por ejemplo, si quitamos casi todo con la información que era originalmente 54% de probabilidad de que esto sea una rana, baja pues a casi cero. Aquí le quitamos un poquito del fondo y baja ligeramente, o sea que había alguna información en el fondo que le daba pistas a la máquina de que esto era una rana. Y aquí le quitamos casi todo, le damos solamente los ojos y la boca, y curiosamente sube 85%. Entonces, lo que va haciendo la máquina es quitando píxeles, haciendo razonamiento contrafáctico, esencialmente, para lograr, a través de una regresión, llegar a identificar cuáles son los elementos que pesan más en la detección de que eso es una rana. Y esto es la explicación. Esa imagen, ese pedazo de imagen es una explicación según este sistema. Y eso se puede hacer también con texto. Uno puede tomar, por ejemplo, un texto, y si un sistema lo clasifica como correo basura, el sistema también puede empezar a borrar palabras
y pasarlos por el sistema, borrar más palabras, pasarlos por el sistema, hasta identificar cuáles son las palabras que pesan más en la clasificación de ese texto como correo basura. Y eso se puede hacer con otro tipo de cosas. Entonces, esto es un ejemplo que va a ser muy importante de cómo se explican cosas dentro de las ciencias de la computación. Este es otro ejemplo. Aquí se usa un mapa de calor. Aquí tenemos una radiografía y queremos identificar si el paciente o la paciente tiene neumonía. Entonces hay una red convolucional que lo que hace es decir que este paciente tiene un 85% de probabilidad de tener neumonía, y el sistema, el método lo que hace es detectar en rojo las zonas donde hay más información relevante para el diagnóstico, y en azul la información que es menos relevante para el diagnóstico. Y eso se llama un mapa de calor, porque lo que estamos es encontrando las zonas de mayor valor informacional para la decisión de la máquina. Ahora, estos métodos son muy problemáticos, tienen muchas debilidades. Por ejemplo, aquí hay una cantidad de información, muchísima información, que incluye pues, ciertas arterias, ciertos elementos del pulmón, entonces como que no es muy preciso. En el método de la rana, si uno vuelve a pasar la rana por el sistema otra vez, de pronto le da una probabilidad distinta, de pronto le da una explicación diferente. Entonces son métodos muy imperfectos todavía, pero es lo mejor que hay, es lo mejor que tenemos por ahora para explicar las predicciones de un sistema de inteligencia artificial. Y esto es un esquema de cómo funciona el otro método, la otra familia de métodos, que es utilizar modelos de juguete. Entonces aquí tenemos el modelo original que produce unas ciertas predicciones, y lo que hace uno es encontramos un modelo muy simple, un modelo sustituto de Machine Learning, que le produzca una predicción explicable o transparente. Y esa es la otra familia de sistemas. Bien, este es un ejemplo. Aquí tenemos el sistema original es un bosque aleatorio, es decir, es una familia de árboles de decisión muy complejas que no se pueden entender a simple vista. Y hay un método que simplemente saca un árbol de decisión muy fácil para saber si una persona tiene alto riesgo de diabetes. Entonces uno puede saber, tiene más de 50 años, sí, no, y va bajando, alto colesterol, y al final uno es de alto riesgo o bajo riesgo. Cualquier persona puede seguir las ramas del árbol hasta llegar a su caso y saber si tiene o no tiene un alto riesgo de diabetes. Pero el sistema original es un sistema de caja negra que te da un resultado muy parecido, pero más preciso. Bien, esto es lo que hacen los científicos de la computación. Ahora hagamos un poco de filosofía. ¿Qué significa que esos métodos expliquen las predicciones de las máquinas? Es lo que queremos saber. Para empezar, hay muchas palabras que están asociadas con la idea de explicación, y se habla, por ejemplo, de sistemas que son explicables o interpretables o comprensibles o transparentes, y pues hay muchas discusiones acerca del significado de esos términos y no hay una definición estándar acerca de ninguno de ellos. Entonces yo simplemente voy a hablar de explicaciones. ¿Cómo se explica que una máquina haya llegado a una cierta predicción? Y me voy a centrar en un artículo que salió publicado en 2021 de Adrián Erasmus y sus colaboradores, que se llama ¿Qué es la interpretabilidad? Salió publicado en Philosophy and Technology, en donde ellos dan una respuesta muy directa a la pregunta ¿qué es explicar las predicciones de un sistema de Machine Learning? Entonces, la respuesta es que es posible darle un significado muy preciso a la pregunta de qué es explicar la predicción. Y lo que proponen es tomar el significado de la palabra explicación en filosofía de la ciencia y aplicárselo a las ciencias de la computación, aplicárselo al área del machine learning, al área de la inteligencia artificial directamente,
Y lo que hacen en el artículo es tomar 4 teorías de la explicación muy conocidas, probablemente todos ustedes acá las han leído en algún momento, y van a decir cualquiera de esas teorías sirve para explicar las predicciones de un sistema de caja negra. Entonces el reto que se ponen ellos mismos es mostrar para cada una de las teorías cómo se puede aplicar a una predicción de caja negra. Entonces las teorías son, primero, el modelo nomológico deductivo de Hempel, el modelo estadístico inductivo que inicialmente desarrolla Hempel en aspectos de la explicación científica y posteriormente Jeffrey y Salmon desarrollan todavía más. Después Salmon dice que ese modelo no funciona y plantea el modelo mecánico causal que pues autores como Woodward y muchos otros, Christopher Hitchcock y otras personas han desarrollado. Y finalmente el nuevo mecanicismo, que es una aproximación bastante causal pero que se aplica sobre todo en biología, propuesta por Mahamer y Prager en este siglo más o menos. Los demás son del siglo XX. Y en otro artículo del 2022 lo amplían a la teoría unificacionista de Philip Kitchell. Entonces, como no tengo tanto tiempo, voy a concentrar únicamente en los 2 primeros, para darles a ustedes un sabor de cómo es la estrategia que ellos siguen para tratar de aplicar ese concepto de filosofía de la ciencia al machine learning. Entonces, lo más interesante de ese artículo es esta tesis. Esta tesis es, digamos, el eje o el espíritu filosófico que está impulsando el proyecto de aplicar la filosofía de la ciencia a la inteligencia artificial. Entonces lo que ellos dicen es que hay una tesis sobre la explicación, y es que la explicación no tiene excepciones. Es la no derrotabilidad de la explicación. Y la no derrotabilidad de la explicación significa que las características que hacen que algo sea una explicación resultan no variar con respecto a la complejidad tanto del explanans, o sea, de lo que explican, como del explanando. Añadir complejidad a la explicación de un fenómeno no implica que el fenómeno sea menos explicable. Es decir, todo es explicable, es lo que dice ahí. Y las redes neuronales profundas, pues hacen parte del todo, entonces las redes neuronales profundas son explicables. Lo que yo quiero mostrar acá es lo siguiente. Yo quiero demostrar que esa tesis o es trivial o es falsa. Una de las dos. Y en cualquiera de los 2 casos, esa idea de aplicarle las teorías de la filosofía de la ciencia a la inteligencia artificial deforma por completo lo que hace la inteligencia artificial. Es un match que no cuadra, digámoslo así. Entonces, yo no voy a argumentar en contra de la tesis en otros contextos, no voy a preguntarme si en realidad todo es explicable o no es explicable, solamente quiero mostrarles que en este caso no hay una serie de fenómenos que no son explicables en el sentido que ellos piensan, y por lo tanto que la tesis de la no derrotabilidad de la explicación es falsa. Ese es el proyecto de lo que quiero hacer de aquí en adelante. Bien, entonces, comencemos con la trivialidad. Resulta que cuando se habla de explicaciones de filosofía de la ciencia, hay una ambigüedad esencial, lo que Hempel llamaba una ambigüedad esencial en el término explicación. Una explicación puede ser un objeto del mundo. Por ejemplo, para explicar un incendio, uno puede decir el cortocircuito explica el incendio. Entonces hay un objeto del mundo que es el evento de que un cortocircuito que explica por qué algo se quemó. Y en ese sentido, pues lo que queremos buscar cuando hacemos una investigación es la causa o la explicación, que sería en este caso la explicación de ese fenómeno. Por otro lado, lo que queremos, hay otra forma de entender qué es una explicación, es entenderla como una descripción proposicional en el lenguaje
de qué es lo que pasó. Y esa explicación tiene que ser comprensible por personas, y esa explicación tiene que ser verdadera. Entonces hay dos formas muy distintas de entender qué es una explicación. Si uno toma el concepto de explicación simplemente como un conjunto de causas, de entidades, de estados que generan una predicción, pues entonces decir que algo que todo es explicable es equivalente a decir que todo pasa por algo. Es decir, que las cosas no funcionan por magia, que las cosas no funcionan por azar en bruto. Entonces, en el caso que nos ocupa, decir que todo es explicable simplemente significa que las predicciones de una red neuronal profunda no son el resultado de la masa. Y eso es trivial. Obviamente, en la máquina pasó algo. Obviamente hay unos estados, tanto físicos de los circuitos del sistema, como algorítmicos, que explican por qué la máquina produce un cierto resultado. Pero pues no los conocemos. Entonces simplemente decir que existe algún estado, alguna configuración que es la que produce la predicción, pues no me dice nada en absoluto. Realmente no me está explicando por qué la máquina produjo la predicción que produjo. Entonces lo que yo quiero es hablar del otro sentido de explicación. Yo quiero hablar de la explicación como un texto explicativo y mostrar que si entendemos la explicación como un texto explicativo, la tesis que ellos quieren defender es falsa. ¿Por qué? Porque una condición necesaria que todos los autores que escriben sobre explicación le imponen al concepto de explicación es que las explicaciones tienen que ser fácticas. Es decir, tienen que describir los hechos, tienen que describir que sí hubo un cortocircuito, tienen que ser verdaderas. Entonces, si queremos aceptar una explicación de cualquier fenómeno, pues la explicación debe ser verificable. Tenemos que poder determinar que en efecto la explicación es verdadera y que no que alguien se la inventó. Entonces tienen que cumplirse esas dos condiciones, que sean fácticas, o sea, verdaderas, y que sean verificables. Si no, no estamos en posesión de una explicación en el sentido de un texto explicativo que me diga por qué pasó algo. Y si tomamos ese sentido de explicación, resulta que el proyecto de aplicar la filosofía de la ciencia a la inteligencia artificial no va a funcionar. Lo primero que quiero que pensemos un poco es en el explanando. ¿Qué es lo que estamos explicando? Es claro que en el ejemplo de la rana, lo que estamos explicando es una predicción en particular, la predicción de que esa imagen es 54% de probabilidad es una rana. Es lo que queremos explicar. Mientras que en el caso de los métodos globales, lo que estamos explicando ya no es una predicción, sino que estamos explicando todo el sistema. Queremos explicar el modelo entero en su funcionamiento completo a través de un modelo más simple. Entonces fíjense que el explanandum es completamente diferente en ambos casos. Ahora, si ustedes piensan un poco, recuerdan de su clase de filosofía de la ciencia y recuerdan cómo funcionan las teorías de la explicación científica, las teorías, la teoría de Hempel, la teoría de Salmon, las teorías causales, quieren explicar esto, quieren explicar un evento, quieren explicar una cosa, no quieren explicar sistemas globales. Porque explicar sistemas globalmente es una tarea mucho más compleja que requiere explicar sus partes inicialmente y de pronto por adición se puede explicar todo. Entonces, el explanandum de todas estas teorías son hechos individuales o entidades particulares, eventos o cosas. Y pues para ponerlo en términos más concretos serían enunciados verdaderos que expresan un hecho o que afirman que ese evento o esa cosa ocurrió o existe. Eso es el explanandum de todas las teorías clásicas de filosofía de la ciencia, Hempel, Salmon, etc. Y si eso es cierto, entonces las teorías clásicas solamente se pueden aplicar al ejemplo de la rana, al ejemplo de los métodos de interpretabilidad post hoc para eventos individuales y no para explicaciones globales, con lo cual de entrada la propuesta de Erasmus y sus colaboradores ya queda coja, porque no se podría utilizar
para dar una base filosófica a las explicaciones globales de un sistema de inteligencia artificial. Solamente podría explicar predicciones individuales. Entonces ya de entrada la propuesta pues tiene un vacío, digámoslo así. Pero no importa. Lo que me importa es tratar de ver si en el caso de las predicciones individuales sí funciona. Eso es lo que quiero que veamos. Entonces vamos a hablar un poco de ejemplos y vamos a hablar un poco más en detalle. Aquí es donde les digo que hay que mirar los detalles de cómo funciona la red neuronal para entender el argumento con cuidado. Mi amigo Hempel propuso en el año 48, no estoy mal, la teoría del modelo nomológico deductivo de la explicación científica, junto con Oppenheimer. Y el modelo es un modelo basado en lógica. El modelo lo que dice es, una explicación es lograr deducir una proposición verdadera de un conjunto de leyes y un conjunto de condiciones iniciales. Y si ustedes logran combinar las leyes correctas con las condiciones iniciales correctas, deberían poder deducir el exponente, aquella cosa que queremos explicar. Las leyes de las que está hablando Hempel son relaciones lógicas o matemáticas entre predicados. Entonces, por ejemplo, a Hempel le gustaba poner todo en lógica de primer orden, lo cual pues es como hoy en día un chiste. Y pues una ley podría tener la forma de para todo x, px, entonces qx. Esa sería una forma que a Hempel le gustaría para una ley general sobre cualquier cosa. Entonces, si uno tiene esto y uno dice PA, entonces puede deducir QA y acaba de explicar por qué QA. Si uno crea un argumento con esa premisa, después PA, entonces QA queda demostrado y por lo tanto hemos explicado la proposición QA. Pero naturalmente lo que queremos aquí es pensar cómo se aplicaría esto a un sistema de caja negra. Y los autores creen que se puede. Entonces, el problema es pensar cuáles serían esos predicados, esas clases, la clase P y la clase Q. ¿Cuál sería la extensión de P y de Q para que pudiéramos crear una explicación nomológico-deductiva de lo que está haciendo un sistema de caja negra? Y hay varias posibilidades. Si queremos que sean verificables, pues tienen que ser cosas que podamos detectar directamente y no lo que está pasando dentro de la caja, pues porque no tenemos acceso a eso. Y a lo único que tenemos acceso es ya sea a los datos de input y output, es decir, los datos con los que alimentamos la máquina y los que la máquina va produciendo, o los atributos, los features, las características que estamos imponiéndole a la máquina como para modelar, digamos así, la información que le estamos dando. Entonces, por ejemplo, un feature puede ser, si tengo un sistema de crédito bancario, un feature puede ser la edad de una persona, o puede ser su ingreso, o puede ser su número de hijos. Y esos elementos son características que le voy alimentando al sistema, y lo que va saliendo pues son claramente un crédito aprobado, un crédito reprobado. Pero en otros casos, por ejemplo, cuando la máquina está leyendo imágenes, realmente yo no le estoy diciendo en qué se tiene que fijar, sino que la máquina misma va detectando cuáles son los elementos más importantes de las fotos que le voy mostrando y finalmente decide cuáles son los features, cuáles son las características que va a utilizar más prominentemente para hacer su detección y su predicción de que está viendo un gato, un perro o lo que sea. Entonces esas son las dos posibilidades para crear esa ley de la que yo estoy hablando, para poder crear una explicación. Y resulta que esto no va a funcionar en absoluto. Pensemos en esto. Si yo voy a crear una ley que me diga siempre que le muestro un tipo de input, por ejemplo, fotos de gatos, va a producir una predicción que diga gato, y yo quiero que eso sea una ley, pues resulta que esto no va a funcionar en un sistema de machine learning, porque los sistemas de machine learning no son universalmente, no crean correlaciones que funcionen 100% del tiempo.
sino que muchas veces cuando uno alimenta un sistema de estos con el mismo input, a veces la predicción cambia, a veces la predicción puede cambiar su valor. Hay todo tipo de variables que pueden afectar el funcionamiento de la relación entre los inputs y los outputs, pero no son universales. Es decir, es una correlación mucho más débil que una correlación universal. Entonces, claramente no vamos a encontrar una clase de inputs que universalmente genere siempre la misma predicción. Eso no va a ocurrir simplemente por la manera en que funcionan los sistemas de Machine Learning. Entonces, pensemos en atributos. Y aquí pasa lo mismo, exactamente lo mismo. No hay ningún conjunto de atributos que yo le pueda dar a una máquina para que, sin excepción, 100% del tiempo, me dé la misma respuesta. Entonces, incluso si yo le doy los datos de una persona que está pidiendo un crédito bancario y se los presento en un orden distinto, por ejemplo, la máquina de pronto es posible que arroje un puntaje crediticio diferente dependiendo de cómo se presenten los datos. Cuando le alimento una imagen en su imagen de espejo, digamos que la invierto 180 grados y se la muestro, a veces la máquina no da la misma predicción que si hubiera dado en el caso original. Son muy sensibles a la manera en que, las máquinas son muy sensibles a la manera en que se presentan los datos, y muchas veces simplemente alterar un solo píxel en una imagen puede producir una predicción distinta o una explicación distinta. Entonces, esa fragilidad de los sistemas hace que pensar en correlaciones entre inputs y outputs que tengan la forma de una ley es simplemente ilusorio. Entonces, eso no me va a dar las leyes que yo quiero para hacer una explicación a la gente. Entonces, ¿qué piensan los autores que es una explicación a la gente? Pues lo que ellos dicen es, mire, lo que tengo que hacer para que haya una explicación es dar una descripción completa. No voy a traducir todo este párrafo, pero básicamente lo que dicen es, mire, tenemos que dar una predicción completa de cada nodo, cada conexión, cada elemento numérico, cada valor numérico de lo que está pasando dentro de la red. Esa sería una explicación nomológico-deductiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo todos los valores de toda la información que pasó dentro de la red, se supone que puedo deducir el resultado. Pero es un sentido, y uno piensa primeramente, bueno, de pronto tienen razón. Hay una forma de pensar en un modelo de Machine Learning, en últimas es una función matemática. Yo le doy un rango y arroja un resultado, y pues la mayoría de las leyes también son funciones matemáticas. Entonces, pues de alguna manera, lo que ocurre dentro del modelo de Machine Learning es como si fuera una ecuación, como si fuera una ley. El problema es, y aquí es donde los detalles son importantes, que para que yo pueda describir lo que ellos pretenden que sea la explicación, yo tengo que poder expresar esto en un lenguaje simbólico. Tengo que decir exactamente qué está pasando en cada nodo, en cada conexión, el peso que tienen las conexiones entre neuronas. Tengo que entender exactamente de qué se trata lo que está pasando adentro. Y resulta que una vez la información entra en la red, como que explota. Explotan 1000 pedazos de información que ya no es comprensible para mí, para nadie. Y sería un proyecto imposible tratar de describirlo de tal manera que yo lo pueda encauzar o capturar con predicados, como exige la ley de Hempel. Es decir, Hempel lo que quiere es leyes que yo pueda entender para poder explicar. Y esto simplemente hace que yo no pueda en ningún momento entender, en términos simbólicos, qué es lo que está ocurriendo dentro de esa ley. Entonces eso hace que no sea representable al nivel humano. Y además de eso, pues el problema más grave todavía, es que por definición no puedo verificar esa explicación, porque es una caja negra. Entonces yo no tengo acceso a ninguno de esos elementos, entonces yo no puedo realmente decir qué es lo que explica la predicción, porque simplemente no tengo acceso a la información. Entonces eso hace que sea un poco absurdo pensar que
que aunque la explicación existe, porque sí están los valores, sí están las conexiones, sí están, los nodos funcionan de cierta manera, conectan ciertas neuronas unas con otras, eso sí existe. Pero el problema es que yo no lo puedo verificar jamás, no puedo tener acceso jamás a entender exactamente qué es lo que ocurre dentro de la caja negra, y por eso es un poco inútil, es un poco trivial decir, pues si yo pudiera decir todo lo que pasa dentro de la caja negra, eso sería la explicación nomológico-deductiva, pero de entrada estoy negando la posibilidad de acceder a esa caja negra, entonces ¿cómo pensar que eso es una explicación? Entonces ninguna de esas condiciones se cumple, por lo tanto, lo que es inaplicable el modelo nomológico-deductivo de Hempel en ese caso. Ok, perfecto. Entonces pensemos ahora en el segundo ejemplo. No diría, bueno, listo, entonces lo que pasa es que cuando se presenta un input a un modelo de Machine Learning, pues claro, no es perfecto, no siempre da la misma solución, a veces da soluciones distintas, entonces no pensemos en términos nomológico-deductivos, con leyes universales. Aflojemos un poco el requisito y pensémoslo en términos de leyes estadísticas. Y seguro ahí sí va a funcionar. Entonces, uno puede recurrir al modelo estadístico inductivo de Hempel, que también está en aspectos de la explicación científica, y aquí la cosa funciona un poco distinto. Esto es un argumento inductivo, en donde este número R representa el peso, el apoyo, el soporte que las premisas le dan a la conclusión. Entonces es una ley que tiene la forma, la probabilidad de P dado Q es igual a R. Entonces aquí tenemos las condiciones iniciales que serían, por ejemplo, A es P, por lo tanto la probabilidad de que A también sea Q es igual a E. Esa sería lo que la ley me diría en un caso particular, pero también hay otro requisito, y es que ese número en la formulación original de Hempel después cambia de opinión. En el año 76 se escribe un postscript a la edición alemana de aspectos de la explicación científica, y dice, no, ese fue mi peor error, pero por lo menos en la formulación original dice que R debe ser muy alta para que el explanandum sea el resultado previsible de las premisas, es decir, que las premisas le hagan a uno esperar ese resultado. Y esta forma de entender la explicación se parece mucho a la de Peirce, justamente pensando un poco en la conferencia anterior, porque pues, para Peirce la idea de explicar de la abducción era eliminar la sorpresa. Entonces, si yo logro encontrar unas premisas que eliminen la sorpresa de encontrar ese resultado, pues entonces lo he explicado. Inductivamente, probabilísticamente, pero es una explicación. Entonces, de nuevo nos preguntamos, dado que la ley ahora es un enunciado de probabilidad de P dado Q, ¿cuáles son las clases involucradas? Y aquí la explicación es muy distinta, según los autores. Ya no podemos utilizar la descripción completa de los pesos y sesgos de los parámetros del modelo, es decir, los valores que tienen las conexiones entre las neuronas, ni los centros de cada neurona, ni nada por el estilo, porque resulta que una vez el modelo ha sido entrenado para llevar a cabo una cierta tarea, eso ya no cambia. El modelo va a tener los sesgos y los pesos que tiene, y eso es estable. Por eso es que ellos piensan que pueden utilizar esa información para deducir las consecuencias. Entonces, por ahí no es. Esa no va a ser la forma de explicar lo que está haciendo la máquina, porque estamos hablando de una explicación probabilística. Entonces, las únicas opciones que quedan de nuevo son los inputs y outputs o las clases de atributos. Entonces, pensemos en esto. Supongamos que vamos a crear una ley probabilística entre los datos de entrada y los datos de salida. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que el sistema prediga el gato, dado que lo alimenté con una imagen de un gato, va a ser igual a L, y L debe ser un número cercano a 1. Entonces, pues, parecería ser que esa ley es perfectamente plausible, porque ya no estamos exigiendo que sea perfecto el funcionamiento de la máquina,
sino que sea altamente probable que si le muestro una foto de un gato, pues va a dar una predicción gato. Pero decir esto es equivalente a decir que el modelo es confiable. Es decir, que el modelo que tengo entre manos es un modelo que de manera confiable predice qué tipo de animal estoy viendo, por ejemplo. Y eso a mí no me dice absolutamente nada en términos explicativos sobre por qué el sistema predijo lo que predijo. Es otra forma de decir, es decir, no me da un criterio independiente para entender por qué en este caso particular la máquina predijo que eso era un gato. Simplemente me está diciendo, sí, es un sistema confiable, es un sistema que normalmente da la respuesta correcta, pero eso es todo lo que me está diciendo. No me está explicando, por ejemplo, qué fue lo que vio en la imagen del gato que me va a dar la explicación correcta, que me va a dar a entender por qué decidió gato y no decidió otra cosa. Entonces decir que simplemente existe una correlación alta entre inputs y outputs es lo mismo que decir que el modelo es confiable. Y si el modelo no hubiera sido confiable, pues ni siquiera hubiera sido implementado, ni siquiera hubiera salido del computador del diseñador. Entonces, si un modelo es real, si un modelo realmente se está utilizando en la práctica, es porque ya hace eso y yo ya lo sabía. Antes de que alguien intentara explicarme, si alguien intenta explicarle por qué predice lo que predice y me dice, no, yo le digo, es que mire las explicaciones de ejemplo, pues no va a aprender absolutamente nada nuevo. Entonces, esa correlación pasa exactamente lo mismo si lo pensamos en términos de los atributos de los datos de entrada y salida. Si yo digo la probabilidad de que prediga gato, dado ciertos atributos de la imagen del gato, y esa correlación es muy alta, de nuevo lo que estoy diciendo es que esos atributos son confiables. O por ejemplo, si en el sistema bancario los atributos que escogieron los ingenieros del banco para crear el modelo de predicción de pago de créditos normalmente les funciona bien dentro de cierto rango de error, pues eso ya hace que esos atributos sean confiables. Pero decir que una persona pagó su crédito porque se utilizó un sistema que tenía una alta correlación entre esos atributos y el pago, no me está explicando en absoluto cómo es que funcionó el sistema para generar esa predicción particular. Simplemente logré crear un sistema altamente con correlaciones altas, pero no hay ninguna ganancia epistémica, digámoslo así, dentro de ese funcionamiento. Entonces eso hace que el modelo estadístico de ejemplo tampoco sea aplicable a la inteligencia artificial, que me genere alguna utilidad epistémica a partir de la información que yo tengo para producir una explicación correcta. Y hay algo muy equivocado, la palabra correcta, hay algo muy equivocado en pensar que uno puede intentar explicar sistemas de machine learning con un modelo que esté basado en leyes, que es como funcionan los dos sistemas que les expliqué acá, y así también funcionan las explicaciones causales, porque las explicaciones causales, pues de las que no voy a hablar acá, también requieren leyes, requieren regularidades, requieren poder ser aplicadas a múltiples ocasiones, en múltiples contextos. Y Hempel tenía muy claro que cuando uno habla de leyes, en términos de cómo se utilizan en la explicación científica, se tiene que cumplir lo siguiente. Dice Hempel, una afirmación que es lógicamente equivalente a una conjunción finita de oraciones singulares y que en ese sentido hace una afirmación respecto a una clase finita de casos no califica como una ley y carece de la fuerza explicativa de una afirmación nomológica. Las oraciones legaliformes, sean verdaderas o falsas, no son simplemente resúmenes convenientemente enfocados de conjuntos finitos de datos sobre casos particulares. Y las leyes de las que estaban hablando los autores, las leyes, el intento de aplicar una correlación legaliforme sobre una máquina en particular que logra hacer una tarea particular de clasificación o de predicción, pues es exactamente aquello de lo que está hablando Hempel.
Ese tipo de correlaciones aplicadas a casos totalmente particulares no pueden ser entendidos nunca como leyes. Y si no pueden ser entendidos como leyes, pues no tiene ningún sentido aplicar una explicación basada en leyes a la inteligencia artificial. Bien, en el resto del paper yo lo que hago es mostrar los demás casos que faltan, y mostrar cómo tampoco funcionan, esencialmente porque están pensados de una manera equivocada, su aplicación de la filosofía de la ciencia a la inteligencia artificial. Y entonces, ¿cuál es mi respuesta? O sea, ¿cómo pienso yo que deba uno acercarse al problema de la explicación? Lo que yo pienso es que la pregunta no tiene respuesta. Básicamente, no hay forma alguna de definir qué es una explicación dentro de la inteligencia artificial, porque resulta que hay tantos métodos distintos, tantas aproximaciones diferentes acerca de cómo explicar lo que está produciendo un sistema de machine learning, que no va a haber un criterio único, no va a haber una teoría única que logre dar cuenta de todo. Entonces nos podemos quedar aquí discutiendo, creando definiciones, creando diferentes formas de entender la palabra, y siempre va a haber alguna que no cuadra con algo que está ocurriendo dentro de las ciencias de la computación. Y la idea es que la filosofía de la ciencia, pues, de alguna forma, empate o cuadre bien con lo que hacen los científicos, y no que nos inventemos explicaciones que no hablan de nada. Y la idea entonces, ¿cuál sería? Si no podemos hablar de explicar algo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi propuesta es más bien que hagamos un giro pragmático, y en vez de hablar de definir qué es una explicación, comencemos a hablar de comprensión, de qué significa comprender lo que está haciendo un sistema. Y esto pues no es una propuesta nueva en la filosofía de la ciencia. En la filosofía de la ciencia, desde hace unos 15 años, empezó a aparecer una literatura pues, muy fructífera sobre el concepto de comprensión. Understanding es el término pues, en inglés. Y la idea es que las explicaciones científicas en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, presentan una gran variedad, y esa gran variedad pues hace, como ocurre acá, imposible hacer una definición única, universal de qué es una explicación, y más bien lo que se debe pensar es cómo es que estamos alcanzando grados de comprensión de los fenómenos a través del desarrollo de este otro concepto de comprensión en lugar de hablar de explicación. Entonces, pues en este par de artículos que uno es del 2019 y no va a salir este año, defiendo esa propuesta. La idea es que si yo logro encontrar maneras de evaluar la comprensión que los usuarios van teniendo de los sistemas por cualquier camino que sea posible encontrar, yo tengo una mejor idea de si estoy cumpliendo con mi responsabilidad, por ejemplo, bajo pues de esto voy a hablar mañana, pero por ejemplo el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, exige que si un banco, por ejemplo, le niega a alguien un crédito, deba poder explicar la lógica involucrada en la decisión de la máquina. Entonces, yo necesito desarrollar herramientas de algún tipo para hacer eso. Y mi propuesta es que a través de los modelos globales, los modelos proxy, hay un camino mucho más fructífero y más factible para llegar a ese objetivo de comprensión, y pues la idea es abandonar por completo el proyecto de decir qué es una explicación de un sistema de caja negra. Listo. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas, comentarios, reacciones, defensa de la explicación. Un segundo, voy a anotar. Un tiempo allá. Sí, Rodrigo. ¿Alguien más? ¿Alguien se ve? Sí. No, sí. Bueno,
Entonces comenzamos con Rafik. Gracias, Andrés, muy interesante. Bueno, mi pregunta es de un ignorante, pero que tiene una posición más conservadora hacia la inteligencia artificial. Quizá una analogía interesante sería la siguiente con el clima. Hablamos del clima hoy por la mañana. Sí. Y bueno, conocemos perfectamente las leyes de la mecánica, de la mecánica microscópica, como las partículas del aire se deberían comportarse, las partículas del agua. Pero no podemos predecir con suficiente certeza qué va a pasar, si va a haber una tempestad, cómo va a ser el viento, etc. ¿no? Pero esto no significa que no lo podemos explicar usando simplemente las leyes de la mecánica, ¿no? Es decir, que no esperábamos lluvia, pero llovió, una tormenta llegó, qué sé yo, pero no era esperada, no significa que no haya una explicación usando solamente las leyes de la mecánica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia relevante con el caso de la inteligencia artificial, o en particular con la máquina negra, no sé, que de hecho no se puede predecir, pero ha sido programada en algún momento por alguien, ¿no? Entonces las leyes microscópicas de cómo funciona y cómo funciona el programa están programadas por alguien. Entonces, ¿por qué no decir que el modelo de Hempel puede funcionar simplemente usando las leyes del electromagnetismo? Es que las variables son tantas que, igual que el clima, muchas veces no podemos predecir para dónde va la cosa. Pero no es que no tengamos una explicación, sí la tenemos. Okay. Es que es demasiado compleja. Te voy a responder utilizando una distinción muy conocida que hizo Marr hace ya muchos años sobre 3 niveles que hay que tener en cuenta cuando uno está tratando de entender un sistema. Entonces, en el caso de los sistemas computacionales, existe el nivel físico, que es el que tú estás mencionando, que es el nivel de los circuitos electrónicos donde está ocurriendo físicamente el sistema. Está el nivel algorítmico, que es la estructura que van siguiendo los datos dentro de esa física. Y encima está el nivel computacional. Y el nivel computacional es la función que está llevando a cabo la máquina, basado en ese algoritmo que a su vez está basado en los circuitos. Podemos tener leyes perfectamente definidas sobre el nivel físico. Eso no tiene ningún misterio. Pero el nivel algorítmico está subdeterminado por el nivel físico. No hay una correlación entre cómo funciona un algoritmo, un modelo en un algoritmo en un sistema físico y el funcionamiento físico de la máquina. No hay una correlación estable entre las dos cosas. Entonces, saber la física del sistema no me ayuda a entender cuál es el algoritmo que está, cuál es el modelo que la máquina aprendió por sí sola, porque nadie la programó. Si fuera programable, entonces pues claramente hay millones de líneas. Por ejemplo, Windows tiene millones de líneas de código, y pues yo las puedo ver porque son simbólicas, son lógicas. Entonces yo puedo entender perfectamente todas las líneas del programa, y eso no tiene ningún misterio. Lo que pasa es que en los sistemas de Machine Learning, el modelo que se creó encima del algoritmo, encima de la parte física, es un modelo que la máquina misma generó sin que nadie la programara. Y tiene esas capas ocultas que hacen que yo no pueda entender exactamente cómo funciona el modelo. Entonces ni siquiera entendía, si yo tuviera una visión como Laplace, que pudiera entender el funcionamiento de cada circuito del computador, eso todavía no me diría cuál fue el modelo que la máquina implementó, porque no hay una correlación perfecta entre modelo y circuitos. Entonces eso hace que mi nivel de ignorancia sea muy alto. Esto también ocurre con las simulaciones. Esto no es solamente en Machine Learning, en las simulaciones pasa algo parecido. Y el nivel de ignorancia sería mucho mayor que el que tendría, por ejemplo, si quisiera entender un sistema físico. Yo soy el dios de Laplace, el genio de Laplace puede entender el sistema físico y ya entendió todo. No necesita saber nada más. Aquí el genio de Laplace puede entender la totalidad del funcionamiento
electrónico del sistema y todavía no sabe cuál fue el modelo implementado por la máquina. Creo que esa es la diferencia esencial entre lo que ocurre en la computación y lo que ocurre en los sistemas físicos. ¿Pero el modelo implementado por la máquina es aleatorio o hay criterios o algún mecanismo de determinación? Yo le digo a la máquina que quiero que haga. Le digo que quiero que identifique este tipo de cosas, quiero que evalúe cierta información y la máquina encuentra la mejor manera de optimizar esa función para que haga lo que yo quiero hacer. Pero la máquina, ella misma, tiene formas de retroalimentarse, de aprender, por eso se llama aprendizaje de máquinas, de aprender sola. ¿Cuál sería la mejor manera de optimizarlo? Y hay muchas maneras distintas en que se puede hacer eso. Es un número gigantesco de maneras posibles en las cuales la máquina podría darle valores a sus parámetros y todas podrían tener un desempeño muy similar. Entonces, simplemente sabiendo que la máquina es confiable, no me da todavía una información necesaria para entender cuál fue el modelo, cuál es la función que la máquina está ejecutando. La función misma es un misterio, porque hay muchas funciones posibles con resultados semejantes. Vamos a la esquina. Muchas gracias por la presentación. Es bueno ver que también creo que los visitas han hecho un muy buen trabajo en tomar la inteligencia artificial y hacer reflexión filosófica a partir de eso. Creo que la gente que hacemos filosofía de la ciencia o tecnología está un poco al debe, así que se agradece mucho. Mi pregunta, bueno, yo estoy familiarizado con esta literatura acerca de explicación y cumplimiento y understanding, pero un poco desde afuera, la sospecha que yo tengo es como, o la expresión del principio que yo podría tener, es como esto no es simplemente patear el problema solamente un nivel más adelante. Como, podemos decir algo más acerca de qué es understanding, que no sea de una u otra manera replicar el problema, definir qué es explicación, o debemos tomarlo como un primitivo, o simplemente, claro, uno podría estaría la posible acusación de que estamos solamente ocupando un concepto vacío para solamente como darnos espacio y no afrontar el problema. En gran medida, yo empecé a trabajar en esto por una sensación parecida. Cuando leía literatura de inteligencia artificial explicable, el propósito era encontrar sistemas transparentes. Y entonces uno leía la definición de sistema transparente en artículos muy famosos, muy conocidos, y decía algo así como: hacer transparente un sistema es hacerlo comprensible. Y ya, y quedaba así como. Entonces en uno de esos artículos yo digo, uso una expresión que se usa en inglés que es como patear el tarro. Como uno va por una carretera pateando un tarro y cuando llega otra vez al tarro vuelve y lo patea, porque el problema lo va simplemente postergando, y pues había que en algún momento decir qué quiere decir comprender un sistema de machine learning. Entonces en esos papers yo lo que hago es dar una teoría de qué significa comprender en ese contexto específico, y es una teoría muy naturalista, porque lo que me interesa a mí es que los psicólogos entren en la escena y que comiencen a trabajar con los científicos de la computación para entender cuáles son los mecanismos, las formas gráficas, textuales o lo que sea de explicar qué es lo que está haciendo la máquina, que la gente entienda. Porque digamos, los lineamientos éticos de inteligencia artificial nos están pidiendo transparencia. Y yo creo que la mejor manera de hacer eso no es encontrar como un método único, sino más bien de encontrar cuáles son aquellos mecanismos de comprensión que son más fácilmente interpretables por la gente del común. Entonces, por ahí es donde uno puede meterle un poco de peso y de carne al concepto de explicación y no quedarse con un concepto de explicación vacío como el que están presentando ellos. Concepto de comprensión. El concepto de comprensión. Sí. O sea, lo que tendríamos que hacer es juntar un montón de gente y preguntarle: ¿usted entiende esto? Y en función de eso definir como, bueno, si este algoritmo o este es... Claro, entonces lo que hace la gente, los ingenieros, cuando hacen un sistema de interpretabilidad, lo que deberían hacer
es hacer lo que se llama un user study, un estudio de usuarios. Pero hay un número muy pequeño de publicaciones dentro del XAI que realmente incluyen un estudio de usuarios. La mayoría simplemente publican su método y esperan pues que las personas que lo usen de alguna forma entiendan, utilizando el método, qué es lo que hace la máquina. Pero como dice un autor australiano que se llama Miller, dice, es como los locos hablándole a los otros locos del asilo. No están hablando entre ellos los ingenieros, pero no hay ningún tipo de preocupación porque la gente del común entienda lo que está pasando dentro de las máquinas. Rodrigo. Una pregunta, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante, la disfruté bastante y pero tú mira, al principio Andrés mencionaste la relación entre transparencia y explicabilidad. Y ¿por qué hago mención a esto? Porque Flori, a propósito de la explicabilidad, ha dicho que es una de las maneras de tratar de determinar las consecuencias éticas que puede tener un sistema de inteligencia artificial. Y si no hay explicabilidad, de alguna manera no podríamos atribuir responsabilidad. Entonces yo quiero saber si tu noción de comprensión es, en ese sentido, parecida a lo de Flori, si esa comprensión puede ser total, puede ser gradual, o simplemente puede ser revelada solamente por el experto. ¿Y por qué te lo digo? Porque el caso del banco es notable. ¿Cómo le explica a la persona que fue discriminada por un sistema de inteligencia artificial? Claro. Hay un problema ético muy grave. Pues de esto quería hablar mañana también, pero no importa. Adelanto un poco lo que voy a decir. El problema es que, supongamos que yo me invento un árbol de decisión muy sencillo para el crédito bancario. Y le digo al cliente, mire, lo que pasa es que si usted mira el árbol y sigue la línea, usted no tiene suficientes ingresos, entonces la respuesta es no, un crédito negado. O usted tiene demasiada edad, lo que sea, lo que el árbol de decisión diga. Y se supone que ese árbol de decisión es comprensible, pero la pregunta es, ¿cuál es su relación con el modelo de inteligencia artificial original, que es un modelo de caja negra, y que llegó a una decisión idéntica? ¿Qué tan confiable es este árbol proxy, ese árbol de juguete que estoy utilizando para explicarle al cliente? Y la verdad es que yo no puedo decir que la explicación que le estoy dando a la persona es realmente lo que hizo la máquina. Entonces hay un problema de quizás yo lo estoy dejando satisfecho, explicándole por qué le negaron el crédito, pero puedo estar diciendo una mentira, porque puede ser que la máquina se haya fijado en otra cosa, o que haya combinado otros factores distintos, y que esa sea la razón por la cual le negó el crédito, pero yo logré desarrollar un modelo de juguete que de alguna forma explica esas cosas. Entonces hay una tentación de crear modelos que quizás van a terminar mintiéndole a la gente de alguna forma. Yo he hablado de esto con empresarios, con gente que desarrolla sistemas de inteligencia artificial, y les digo, pues que ustedes pueden estar engañando a un cliente cuando les tratan de vender un sistema, y pues los clientes van a querer saber, pero ¿cómo funciona la máquina? Y le pueden mostrar un sistema, un árbol de decisión o algo así, y tratar de venderle el sistema de caja negra con el árbol de decisión, pero en última le estarían mintiendo, porque eso no es lo que hace el sistema. Es una representación entendible del sistema original, pero puede ser falso. Y ellos me dicen, no, pero nosotros no queremos engañar a nadie, esto no estamos siendo antiéticos ni nada. Pero pues si uno trata de vender una cosa como algo que no es una forma y un engaño involucrado. Y si eso es así, Andrés, entonces ¿cómo la noción de comprensión mejora la situación? La situación de la persona afectada. No, la no explicabilidad. O la explicabilidad, claro, entonces, de la caja negra. Sí. Entonces el criterio ético, digámoslo así, es tratar de encontrar explicaciones simples que tengan un elemento adicional que es la capacidad de cambiar algún factor y que el cambio de ese factor cambie la decisión del sistema. Entonces, por ejemplo, que yo sea consciente de que si aumento mis ahorros en $1.000.000,
el sistema va a cambiar su decisión. Que sea accionable, pues es como se dice en inglés. Y a través del sistema proxy yo pueda saber cuáles son los factores accionables que yo puedo intervenir para poder cambiar la decisión. Si el sistema no me presenta la oportunidad de cambiar mi situación, la decisión de la máquina, pues entonces no creo que sirva de mucho. Esa será la utilidad y la obligación ética, digamos, de las personas que presentan ese modelo. José Tomás, penúltima pregunta última, rapidito. O juntemos las 3 preguntas porque igual no están esperando para el cóctel, entonces juntemos las 3 preguntas y contesta José Tomás. Estas concepciones del nuevo mecanismo en donde se individuan los mecanismos por cuáles sean sus partes, bueno, tal vez en una solución, pero cuáles sean sus partes y cuál sea el tipo de interacción que tienen. Yo estoy pensando que cuando tenemos una inteligencia artificial de caja negra, en realidad lo que tenemos es que no hay un mecanismo, sino que hay una colección sucesiva de mecanismos. Y eso genera una complejidad adicional, porque no tiene sentido decir que estamos explicando cómo funciona la inteligencia artificial. Si no estamos explicando, no tiene sentido decir que estamos explicando un mecanismo, porque no es un mecanismo. Es que no es lineal. Espera, vamos Es que no es un funcionamiento lineal, es un funcionamiento que es en simultánea de muchas cosas que pasan al tiempo y además se retroalimenta a sí mismo. Bueno, por eso, pero si tú cuentas con eso, cuando se retroalimenta, está entonces modificando ese mecanismo. Sí, si lo ves congelado, sin retroalimentación, sería un mecanismo. Se produjo la retroalimentación, tienes otro mecanismo. Se produce la retroalimentación, pero no es causal. No es causal. Y si no es causal, entonces no puede ser un mecanismo. Bueno, a ver. Bueno, sí. Ok, muchas gracias, Andrés. Me pregunto si quizá los argumentos sobre infinitismo te podrían ayudar a entender que quizá pueda haber una explicación a pesar de que no la puedas expresar. Como cuando uno justifica en cadenas infinitas, eso no quiere decir que no tenga la justificación, simplemente que no la puedes expresar de alguna forma. Si esto se puede aplicar quizá en explicaciones. No he pensado en eso, la verdad. Hay que pensar un poco cómo podría adaptarse. Pero voy a pensar. Pero la máquina es finita, digamos. Sí. Pero no, es una analogía. ¿No? Es una analogía en el sentido de que es tan compleja. El problema con la explicación, si entendí bien, es que es un tema computacional. Es que nosotros no teníamos la capacidad computacional para entender esta línea de operaciones, que hay loops y que corren en paralelo. Pero eso no quiere decir que la explicación en términos representacionales no exista, solamente que va más allá de nuestra capacidad de poder leerla en nuestra vida. No, pero no es cuestión de tiempo, es cuestión de extensión, es cuestión de procesar simultáneamente datos subsimbólicos. Eso es lo que nos impide entender. No es porque... Pero es cantidad. No es cantidad, es el tipo de datos que están siendo procesados, que a mí no me dicen nada. A ningún ser humano le dicen nada. Y están siendo procesados en paralelo todos ellos. Y la suma de todos ellos, así tenga todo el tiempo del mundo para hacerlo, no me va a ayudar. Ese es el problema. Última pregunta, Diego. Muchísimas gracias, súper interesante. Gracias. No sé si entendí bien, pero creo que tu pregunta estaba relacionada con la primera y tu explicación me llamó mucho la atención. O sea, da lo mismo que tengan el demonio de lo que sea, la física puede estar todo bien, se puede entender, pero la programación se puede implementar de más de una forma. Y si entendí bien tu explicación, entonces lo que nosotros pedimos por explicación sería entender, bueno, cuál es la función de peso determinada que identificó ojo en la rana y la boca, y que eso le da más peso a las manos, porque las manos tenían peso en forma humana o lo que sea. Y ese tipo de preguntas no la podemos hacer porque en realidad, claro, esta cosa está variada. Entonces, pensaba, te compro que puede ser implementado de alguna forma, no lo puedo, si es que eso significa explicar, no lo puedo explicar, pero pensaba, quiero tu opinión al respecto, ¿qué pasa si un algoritmo, una caja negra, la trato de explicar con varias otras cajas simples? O sea, si yo no sé qué está identificando por ojos o qué está identificando por boca, pero puedo tener otra caja negra
que identifica ojos, otra con boca, que tampoco sé cómo lo hacen, y comparar los pesos de estas para ver si es que eventualmente puedo llegar a ver qué es lo que entendió o sea, qué es lo que entendió significativamente por RAM, si los ojos o qué sé yo. ¿Es posible una explicación en ese sentido? Hay métodos de explicación que son cajas negras azules, eso existe. Pero entonces, ¿qué quiere decir que sean métodos de explicación? Lo que quiere decir es que funcionalmente se asemejan a las correlaciones que la caja negra lleva a cabo, pero con menos variables, como con menor grado de complejidad, pero todavía siendo cajas negras. Lo que yo creo es que la única manera en que uno puede acercarse a este problema es de manera funcional, no a través de causalidad, no a través de tratar de entender la función misma, sino simplemente inputs, outputs, y tratar de hacer algo que se asemeje a los inputs y outputs del modelo original, y esa es nuestra limitación. Si yo de alguna forma encuentro otras cajas negras que me ayudan a procesar más rápidamente las correlaciones que existen en el modelo original, pues yo creo que es bienvenida, porque me ayuda a entender exactamente qué elementos son los que... me ayuda a generalizar cuáles son los elementos que normalmente el sistema está teniendo en cuenta para llegar a sus decisiones. O sea, mi pregunta en el fondo es si con esos auxiliares podrían llegar a tener cierta... a hacer robusta la predicción del banco, por ejemplo. De que yo tengo este modelo de juguete, este modelo proxy, que puedo construir con otra y hacer robusta esa predicción de esa forma. Ahí no lo veo tan claro, no veo tan claro cómo funcionaría, pero sobre todo cuando son datos como imágenes, ahí yo creo que sería de gran ayuda tener algo que me ayuda a detectar más fácilmente los elementos en común que están teniendo todas las imágenes y que están siendo tomados en cuenta, pero igual sería como una especie de proceso inductivo en el cual yo tengo que hacer muchas predicciones y muchas explicaciones para ver si empiezo a encontrar patrones comunes en las explicaciones, y que un sistema de caja negra me ayuda a encontrar esos patrones en común que tienen todas las explicaciones. Eso me podría servir, pero más cuando se trata de información de ese estilo, o sonido, por ejemplo, también. Agradecemos nuevamente